entra en mí como esa ansiedad de saber qué es lo que está pasando en ese momento. La tierra comienza a temblar de una manera abismal. Veo la montaña que está al frente. Veo que se está moviendo en sentido contrario al río. Y se está moviendo y se está moviendo. Y ahí me acuerdo de un texto bíblico que habla acerca de que la montaña se moverá como borracho. Veo la montaña moviéndose como borracho. La veo desesperando. Y veo el río también que se mueve en sentido contrario. Entra esa desesperación en mí. Agarro a mi esposa por la mano y le digo: mami, vámonos, porque algo está sucediendo en la tierra que no es normal. Y cuando damos la espalda, que estamos corriendo, estoy viendo que la tierra comienza a abrirse y entre esa desesperación se me salen las lágrimas y comienzo a pedirle misericordia a Dios. En ese trance comienzo a escuchar voces. Las voces que escucho son voces muy diferentes a las que yo he escuchado en el sentido espiritual, porque comienzo a escuchar el lenguaje de los árboles, comienzo a escuchar el lenguaje de la tierra, comienzo a escuchar el lenguaje del río y comienzo a escuchar el lenguaje de los montes. Ese lenguaje, cada uno hablaba de destrucción, de que el lugar donde yo estaba iba a ser destruido, el país donde yo estaba iba a ser destruido. Hace días estoy recibiendo unas coordenadas muy frecuentes de parte de Dios acerca de levantar tiempos de oración, como la oración que hacía Daniel, que oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y Dios tiene unas semanas que se me salen las lágrimas solo de pensar en el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y he levantado ese tiempo de oración. Dentro de ese tiempo de oración, hace un tiempito, lo vengo haciendo, y Dios me ha estado mostrando cosas, revelándome cosas, y dentro de todas esas cosas que me ha estado revelando, mis lágrimas no cesan de caer. Entro a la oración y antes de entrar a la oración ya mis ojos se aguan, comienzo a llorar, mi corazón se compunge de, de todo lo que está sintiendo Dios a través de la nación República Dominicana. Para nadie es un secreto lo que sucedió en la discoteca El Jet Set, la tragedia abismal que sucedió en Jet Set, donde el techo cayó encima de personas que eh, muchos perdieron su vida y otros salieron ilesos y otros están gravemente heridos en el hospital. Cuando sucede todo esto, yo desde que sucedió eso en la madrugada me di cuenta y me acosté, me dormí. Resulta que pasando todo eso, esta mañana suelo levantarme temprano, pero esta mañana me levanto a las 10 de la mañana. ¿Por qué me levanto a las 10 de la mañana? Porque sufrí una desesperación en medio de un sueño, revelación que tuve, donde en ese, vamos a decirle sueño, para que alguna persona no se, no se desesperen o sientan que estoy tratando de ser muy espiritual para ellos, porque hasta el ser espiritual molesta a unos cuantos. Vamos a enlazar esto como que fue un sueño. Cuando estoy dentro del sueño, resulta que agarro a mi esposa y a mi bebé y me voy de retirada para un campo. Y en el campo, en el lugar donde estamos, en la casa que nos quedamos, yo dejo a mi hija con una chica que hay ahí, una señorita, para que me la atienda, porque el tema de esposo, quería ver cómo era el lugar del campo donde estábamos en medio de ese sueño. De repente estoy caminando por un camino donde hay árboles alrededor y al final estaba como un río súper hermoso y había montañas. Las montañas era algo irreal, era algo muy hermoso. De repente estoy sintiendo como que la tierra está temblando y entra en mí como esa ansiedad de saber qué es lo que está pasando en ese momento. La tierra comienza a temblar de una manera abismal.
Veo la montaña que está al frente, veo que se está moviendo en sentido contrario al río y se está moviendo y se está moviendo. Y ahí me acuerdo de un texto bíblico que habla acerca de que la montaña en estos últimos tiempos, los últimos tiempos se moverá como borracho. Y veo la montaña moviéndose como borracho, la veo desesperante y veo el río también que se mueve en sentido contrario. Entra esa desesperación en mí y agarro a mi esposa por la mano y le digo, mami, vámonos porque algo está sucediendo en la tierra que no es normal. Y cuando damos la espalda, que estamos corriendo, estoy viendo que la tierra comienza a abrirse y entre esa desesperación se me salen las lágrimas y comienzo a pedirle misericordia a Dios. En ese trance comienzo a escuchar voces. Las voces que escucho son voces muy diferentes a las que yo he escuchado en el sentido espiritual, porque comienzo a escuchar el lenguaje de los árboles, comienzo a escuchar el lenguaje de la tierra, comienzo a escuchar el lenguaje del río y comienzo a escuchar el lenguaje de los montes. Y ese lenguaje, cada uno hablaba de destrucción, de que el lugar donde yo estaba iba a ser destruido, el país donde yo estaba iba a ser destruido. Y corriendo en desesperación le estoy pidiendo misericordia a Dios. Y cuando llegamos al lugar donde estaba mi hija, donde nos estábamos hospedando, resulta que suelto la mano de mi esposa y mi esposa se dirige a donde mi hija para ver si pasó algo con ella. Y de repente, desde que llego al lugar, estoy viendo una campana, de esta campana que se encuentran en las iglesias católicas, en esos lugares grandes que se suenan para dar algún anuncio. Y le estoy viendo esa campana destruida. Y cuando la veo, me tiro de rodillas y arrodillado le pido misericordia a Dios con lágrimas en mis ojos. Y esas lágrimas saliendo de mis ojos, le digo al Señor, Señor, ten misericordia de mi nación, ten misericordia de mi país. Sé que hay muchas personas que se han desligado de ti, te han dado la espalda, pero no permita que las personas se vayan de esta estación o de este globo terráqueo o de este lugar sin tenerte a ti en el corazón. Y de repente comienzo a llorar y llorando y llorando y llorando. Escucho una voz que me dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo llorando en desesperación le digo al Señor, Señor, pero aquí quizá hay muchos que están corriendo, quizá hay muchos que no quieren reconocer que tú eres el Cristo, pero yo hoy te estoy reconociendo y te estoy diciendo que tenga misericordia de nosotros y de mi familia. Y si nos vas a llevar, prepáranos. Y el Señor me dijo, eso es lo que muchos están pidiendo. Eso es lo que muchos están pidiendo, porque en el momento de desesperación, todos piden clemencia. Y ahí comencé a ver cómo la misericordia de Dios entraba en República Dominicana. Y me decía, República Dominicana va a ser estremecida, va a ser golpeada, va a ser estremecida por terremoto. Y ahí entró y se me compuso el corazón y entró una ansiedad en mí de ver que habían personas que iban a perder su vida y se iban a ir sin nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí comenzó Dios a poner todo normal. Las cosas que estaban destruidas comenzó a ponerse en su lugar. Vi la campana que estaba destruida, cómo Dios comenzó a reestructurarla. Era algo como que se estaba poniendo de vuelta a su origen, como estaba todo. Y todo se puso solemne, tranquilo. Y me dijo, voy a hacer que la República Dominicana reconozca que mi venida está cerca. Mi venida está cerca. Mi venida está cerca.
y veía a Dios como le ha dado tantas oportunidades a República Dominicana y República Dominicana no ha entendido de que Dios tiene misericordia con ella. Ciclones han venido, huracanes han venido y han visto la lluvia, las inundaciones y ellos no han rendido su corazón delante de mí. He devuelto cosas feroces que lo han querido destruir. Y vi a Dios como estaba enojado con muchas áreas de República Dominicana porque han estado haciendo sacrificios a Moloch. Han estado haciendo sacrificio a los demonios, han estado haciendo brujería, sacrificios de niños. Me mostraba los 150 niños que quemaron y me dijo, eso fue un sacrificio que hicieron. Han estado haciendo sacrificio. Personas que se desaparecen y nadie sabe por qué se desaparecieron. Están haciendo sacrificios. Y yo no necesito sacrificios de humanos, necesito sacrificios de un corazón interno que reconozca que yo soy su Señor. Me dijo, vengo pronto. Mi iglesia tiene que estar preparada. Todos los días le estoy orando al Señor para que tenga misericordia de nuestra nación, de nuestra vida. Pero hay gente que no escucha que Dios está a la puerta. Y lo que sucedió en el Getsé pudiera ser una palabra un poco cruda, pero ¿por qué no sucedió en la 42 del Capotillo? Donde hay mucho teteo y la gente está fumando, uno dándose en casamiento, otro haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué no sucedió? Y sucede con gentes importantes. Y muchos dirían, eso fue el diablo. Y si yo te diría que hay cosas que son permitidas por Dios para darle una noticia relevante a la nación, porque todos en esta vida vamos a morir y vamos a partir de esta tierra, así sea catastróficamente o sea de muerte natural, todos en esta vida vamos a partir de la tierra. La única diferencia que tenemos en partir de la tierra es si nos vamos con Cristo o no nos vamos con Él. De parte de Dios te hago un llamado a tu corazón, hago un llamado a tu espíritu, porque hay una intención de Dios de que los de Él se salven. ¿Quién se perdió, Señor? El único que se perdió fue el hijo de perdición. No seas el hijo de perdición que te dicen, ven a Cristo, y tú dices, lo hago después. Rubí Pérez posiblemente tenía lejano el venir completamente a Cristo y dejar las cosas del mundo, pero la muerte no pide permiso para entrar. Ella entra sin avisar. Dios te dice hoy, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde la tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una tierra santa es una tierra que alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Han sido tantas revelaciones que Dios me ha estado mostrando y le he llorado hoy. Hoy le he llorado porque no quería grabar este video, porque me sentía mal por lo que estaba sucediendo, por la tragedia. Pero el corazón mío, el Señor me lo compunjo diciendo, graba porque alguien, así sean pocas o muchas personas, tienen que escuchar que prontamente viene un terremoto para República Dominicana y tienen que estar apercibidos porque nada en esta vida se mueve sin Dios presentárselo a sus hijos, los profetas. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde.